Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Bienvenidos a una nueva edición de Encuentro Central aquí en la pantalla de la Televisión Pública de Uruguay. ¿Cómo anda, don Carlos? Cada vez mejor. ¿Se toma un café conmigo en la mesa y con nuestros invitados, le parece? ¿Usted lo paga el café? Sí, cómo no. Como Entonces vamos a ir encantados. Mire qué tema tenemos hoy, empresas públicas, y estos son nuestros invitados. El presidente del Sindicato de Trabajadores de Antel, Gabriel El Chifle Molina. Andrés Tolosa, ingeniero, presidente de Antel, estará con nosotros. Y también el vicepresidente de AFE, el doctor Luis Rivero. Bueno, abrimos la mesa de Encuentro Central en esta noche de viernes, compartiéndola con los amables invitados que están con nosotros y por supuesto con Carlos Barceló, que también soy amable. Es amable y si paga un café va a ser más amable todavía. Es posible. Puede ser una vuelta como usted sabe le corresponde. Bueno, pero dejemos eso de lado si le parece bien y nos vamos a centrar en el tema. Gracias de nuevo por haber venido. Las empresas públicas es el tema de hoy en esta mesa. Por ahora sin café, pero que siéntanse libres, por supuesto, de opinar, como no puede ser de otra manera con respecto a estos temas. Empresas públicas, recordando el año 1992 aquí en nuestro país, números redondos, cerca de 1.400.000 personas, 389.000 por otro lado, un no a la privatización de las empresas públicas por parte de SUTEL y del PIT-CNT, en un impulso que, ¿cómo lo recordás? Con mucha emoción y con doble compromiso, ¿no? ¿Cómo la acabo? Porque realmente es una... más allá de la historia, es el papel que jugó ese plebiscito en el futuro, en proyección, ¿no? En un momento muy complicado, un momento de un país que estaba muy deteriorado desde el punto de vista social, no había mucho trabajo, las fábricas se habían cerrado. Si mal no recuerdo, la línea de ocupación andaba por arriba del 35-40%, era un disparate. Y recuerdo que muchos compañeros de a pie salieron junto con nosotros a trabajar con la recolección de firmas para poder convocar al plebiscito, que después de dos instancias, una que nos golpeó, que no habíamos llegado, después le dimos el segundo empujón, Luis y Andrés recordarán, que terminamos muy golpeados. Nuestra compañera presidenta en ese momento, la compañera Susana Alemán, fallecida recientemente, la cual llevamos en la memoria y en el más lindo y grato de nuestro recuerdo, estaba muy quebrada en aquel momento y recuerdo que tomando una grapa con limón, con unos amigos, dijimos, bueno, ya es momento de pelear de nuevo, así que no es cuestión de caerse, y salimos y arrancamos de nuevo, bueno, y logramos de una forma que en definitiva eso que se buscaba era concentrar que la gente entendiera que a pesar de que había un viento privatizador que arrasó con todas las empresas públicas del continente, con todas, Menem en Argentina, por ejemplo, fue el caso, hasta los baños públicos privatizó, no dejó nada, y nuestro país chiquitito como es, que es pequeñito, rodeado de Argentina y Brasil. Sin embargo, el 13 de diciembre de 1992 era un hecho histórico de verdad, por el resultado y por el compromiso asumido. El 71%, si mal no recuerdo, le dijo que no al proyecto privatizador impulsado por Luis Alberto Lacalle Herrera, padre. Y bueno, fue un hecho muy importante desde el punto de vista también de la acumulación, porque rompió esferas políticas. Había compañeros del Partido Nacional, compañeros del Partido Colorado, del Frente Amplio, con sus vaivenes también y con sus dificultades, pero en definitiva se conformó la Comisión Nacional de Defensa del Patrimonio con el famoso solcito de la patria y la bandera uruguaya, que es nuestra, no es de nadie, no se la vamos a entregar a nadie que hoy se disfrace de cualquier otra cosa. Logramos que una cantidad determinada de ciudadanos, a pesar de que le vendían espejito de colores, que se privatizaba, las empresas públicas iban a avanzar. En el caso de Antel lo decían con total claridad, Andrés recordará, si Antel no se privatiza, nos vamos a quedar con el teléfono y todavía colgados esperando que alguien nos dé un borde para tener el teléfono. O sea, Gabriel, esa es la historia, si es bien a recordarla, después vamos a hablar de la vigencia, si te parece bien. Sí, perfecto. Pero quería repasar también con el ingeniero con respecto a qué visión tiene de lo que ocurrido hace ya unos cuantos años, en el año 92. Sí, es verdad, bueno, fue un hito importantísimo, ¿no? Yo creo que marcó a Antel y marcó a todas las empresas públicas en Uruguay, y fue un mensaje muy fuerte del pueblo uruguayo, ¿no? O sea, ese mensaje que creo que lo que quedó es que quería que las empresas públicas funcionaran bien y estuvieran en manos de los uruguayos, ¿no? Ese fue el gran mensaje que quedó, y por eso el desafío es que las empresas además funcionen bien. Claro. Eso es un compromiso que tenemos
sobre todo quienes tenemos la mayor responsabilidad en las empresas, es cumplir con eso, ¿no? Gabriel mencionaba el Borne y la operadora. De alguna manera Sin ha duda. quedado en el pasado todo eso. Claro, bueno, la tecnología también nos ha pasado por arriba también, ¿no? No Pero nos ha pasado por arriba, Sí, sí. nos ha empujado. Nos ha empujado sin duda, pero sí, aquellos tiempos del Borne, de que faltaban cables, faltaban equipamiento en las centrales, hoy ya es otra realidad, pero otros desafíos también muy fuertes que hay hoy. Bien, ya hablaremos de eso también. Sí, sí. Doctor, ¿cómo le encontró el año 92? Yo lo que recuerdo fue como bien decía el amigo Chifle, que ese plebiscito fue muy especial porque la ley que regía la realización del plebiscito era distinta. Y hubo una primera votación donde no se alcanzaron los números necesarios para aprobar el plebiscito. Y yo recuerdo bien perfectamente a un ministro del gobierno de entonces, no voy a decir quién, salir a decir a la prensa el otro día, sacar pecho, acá estamos nosotros y tenemos estos números. Y al otro día de eso fue que la cosa surgió con más fuerza y se alcanzaron esas cifras que él mencionaba, ¿no? Por supuesto que después quienes vieron el error que habían cometido en poner esas dos instancias se apuraron a que las instancias fueran una sola y No le des otra chance. no le des otra chance. Una lectura un No. poco basada también en lo que estaba pasando en la región. Y sí, la región estaba complicada, la privatización había arrasado, la gente no tenía trabajo, vendieron todo y el resultado fue peor, nefasto. Y nuestro país dijo, no queremos repetir ese plato, y a pesar de, votaron a favor de que las empresas públicas siguieran estando en manos del pueblo. Porque en definitiva, los políticos van y vienen, pero los dueños del patrimonio nacional siguen siendo los uruguayos, a los cuales nos debemos nosotros, todos. Esa es la vigencia de lo que hablábamos hoy al principio. Yo te decía, es la historia y la Claro. vigencia. Y la vigencia es el compromiso. Cuando uno llevó adelante ese emprendimiento tan grande y tan enorme, majestuoso, como tú lo recordás ahora, el compromiso es doble. Redoblás el compromiso, porque la ciudadanía te acompañó no teniendo teléfono, habiendo corte de luz permanente, corte de agua. Digo, con todos esos problemas que existían, que le echaban la culpa a que justamente no se privatizaba, porque estaba así, y que la culpa era de los trabajadores, doble compromiso, la ciudadanía dijo, no, es para acá. Y bueno, ahora el compromiso doble. O sea, hoy a aquellos agoreros del futuro, o que se creyeron ser dueños de la verdad, y que decían que si las empresas públicas se vendían, no se vendían, iban a quedar clavadas en la historia, y no iba a haber más teléfonos en este país, hoy tenemos, no sé, el índice de conexiones de fibra óptica, uno de los más grandes de América, Del el mundo, cable bien. submarino, Estamos en los... el data center de Antel, y el Altel Arena, que estás todos invitados Sí. a la inauguración. Próximo, Vos sos muy mi invitado próximo. personal. No se adelante, Vos que sos mi todavía invitado tenemos- personal. Se Tenemos tiempo confirma, para- señoras y señores. Decilo públicamente. Voy como invitado personal del amigo Chifle, como Sí, dijeron, sí. así que estoy ahí. Bien. Para saber de quién Dos hablamos. entradas a Andrés Paredes. Doctor, venimos de celebrar el Día del Patrimonio, en realidad Sí. el fin de semana del patrimonio. La vedette fue de alguna manera la estación central. ¿Le llamó la atención eso? Sí y no. Porque cuando hablamos digamos, yo quiero ir un poquito más atrás. Sí. Cuando hablamos de empresas públicas no estamos hablando de un conjunto que sea homogéneo, sino que es un conjunto de empresas que surgieron por distintas circunstancias y necesidades que fue teniendo el país. ¿No? Cuando se creó el Banco de Seguro, el Banco República, la refinería de ANCAP, en el gobierno de José Valle, dijo, bueno, nosotros no podemos ser tan nabos de dejar en manos de los extranjeros esto que es un negocio redondo. Otras empresas se crearon, como el ferrocarril, OCE, por la retirada de las compañías británicas que al terminar la Segunda Guerra Mundial colapsaron. Entonces, los distintos orígenes de las empresas a veces justifican algunas cosas. Volviendo al tema del ferrocarril, no, porque digamos, ahí hay un tema de nostalgia y Afectivo. y de sentido de pertenencia. Claro. Yo ingresé en AFE, este es mi tercer periodo en AFE. Yo ingresé en AFE en el año 71, previo a la dictadura, hace 47 años.
Y el otro día cuando fuimos invitados el viernes, yo caminé por la plataforma, no me animé a subir a donde estaba mi oficina porque la destrucción es bastante grande. Entonces, pero he sentido por ahí que hay autoridades que hablan de centros culturales, comerciales, shopping, no sé qué, pero eso en primer lugar es una estación de trenes. Y eso lo tenemos que recuperar. Con ese fin, con otros más, fenómeno. Pero ese es la razón de ser de ese edificio. Bien, ya hablaremos también del futuro de AFE, si le parece bien, en el próximo bloque. Vuelvo ahora a Antel. Y la dura y difícil, y sin embargo una competencia que supo llevar muy bien y hacia adelante, sobre todo en materia de telefonía celular. Sí, sin duda. Bueno, seguimos siendo líderes, 53% del mercado 53. celular en Uruguay es de Antel. Pero estamos compitiendo en realidad en toda la empresa, ¿no? La empresa hoy está en plena competencia en todos sus sectores, si bien la celular, que son la mitad de los ingresos de Antel, es la quien está más visiblemente en competencia, todos los servicios de Antel están en competencia. Porque hoy hasta una llamada por internet de WhatsApp compite con los servicios de Antel. Claro. O sea que Sí, es sí. inevitable y es gratis. O sea, ¿quién compite con algo que se vende gratis? ¿No? Es muy Claro. difícil competir así. Pero bueno, Antel tiene que brindar los servicios, tiene que buscar nuevos ingresos, tiene que buscar modificar su estrategia para adaptarse a eso que es una realidad de Internet y que Claro. es inevitable, ¿no? ¿Y cómo se prepararon para enfrentar eso, para lo que se viene también? Sí, ¿no? y es continuo, uno tiene que estar continuamente planificando, viendo hacia dónde va la tecnología y hacia dónde van la demanda de los clientes también, ¿no? Claro. Entonces, se tiene que estar adaptando porque en el caso nuestro no podemos esperar 2 años, 3 años a tomar una decisión, o sea, hay que tomarla rápido porque Ujú. en El esos 2 avance años, 3 años siempre la empresa puede verse en peligro, ¿no? ¿Cuál es el mayor avance que usted ha vislumbrado en todo este tiempo que realmente le ha llamado la atención? Y bueno, para mí el mayor es la fibra óptica al hogar. Ese es el gran cambio de Antel en los últimos años, diría en las últimas decenas de años. Pero porque lo que hace es darnos un salto hacia adelante, nos deja una infraestructura muy importante que por lo menos nos protege mucho hacia el futuro como empresa, ¿no? Sin fibra óptica Antel estaba en riesgo, pero seguro hoy, frente a la competencia y frente a la competencia local e internacional. Pero bueno, Antel a su vez, alrededor de la fibra óptica ha hecho grandes inversiones, el cable submarino es otro gran proyecto de inversión, el data center, Ingeniero Macera en Pando, Ujú. y ahora próximamente la Antel Arena. Son todos grandes proyectos que se han hecho en un ecosistema, como le decimos nosotros, ¿no? Ahora, la fibra al hogar es el gran proyecto Claro. y supera todos los proyectos anteriores incluso, ¿no? Sí. Igual nos queda todavía atender un sector que está complicado. Todavía nos queda un 30% de cobertura Ujú. y que bueno, por un menor ritmo de inversión que tuvimos que ajustar en los últimos años, hemos postergado, pero la meta es llegar al 100%. Tenemos que llegar. Errores que se cometen. El gobierno le erró 2 veces. A ver. Le erró al parar la construcción de la Antel Arena de una forma indebida, cuando la construcción estaba ya parte armándose. Es un error enorme que al año Tabaré Vázquez rectifica y lo vuelve a autorizar a Antel a que siga. Y el otro error fue beneficiar a las empresas públicas e impedirle que sigan invirtiendo. A nosotros nos dejaron colgados con un montón de clientes que no llegó la fibra y que hoy se quejan en forma permanente porque no tienen buena comunicación. Y es cierto, es así, no hay que tener miedo a las cosas. Y estamos intentando mejorarlo con los pocos recursos que tenemos. ¿Qué siente el trabajador de Antel hoy con respecto a todo esto, a su empresa? La quiere. La queremos los que pasamos por lo que pasamos, porque defendimos Antel. Hay muchos compañeros jóvenes que ingresaron a la empresa sin dificultades ninguna, no las que tuvimos nosotros. Pero que también hay que explicarles que la vida no cae cuando uno empezó. La vida tiene su vida, tiene su historia. Y hay que aprender de todo eso para que ellos sigan hacia adelante. Y de alguna forma también el contacto con las generaciones, unas y otras, nuevas, viejas y no tan viejas,
logramos de alguna forma compatibilizar alguna cosa que permite que los compañeros se involucren, se comprometan con el trabajo y quieran a nuestra empresa, trabajan en ella no solamente porque se les paga, sino porque de alguna forma el bien que cumplen con los servicios que se brindan atendiendo a la sociedad cada vez de mejor forma, que es ese compromiso que asumimos todos, sin problema, es lo que intentamos hacer con todas las dificultades, pero no por eso vamos a dejar de decir los errores que se cometen. El gobierno se equivocó al parar la construcción de la antenna y se equivocó con asfixiar a las empresas y no dejarlas invertir. A nosotros como empresa pública nos dejó con un 30% colgado de no llegarle con la fibra, que hoy son los clientes que más se quejan y son los que están más débiles todavía en la sociedad. Ese sector que de alguna forma... ¿Qué más lo necesitaría? que más lo necesitaría. Tanto que estamos haciendo el mayor de los esfuerzos con los recursos que tiene Antel para poder seguir haciéndolo y nosotros tratando de poner cada uno de nosotros lo mejor, porque en definitiva en esto, si nos va bien a los trabajadores, al país y al pueblo también le va a ir bien. Sí, perdona, ¿qué valor agregado que decía recién? Sí. ¿Cuántas empresas pueden decir en cualquier ámbito, ¿no? Público y privado sobre todo? ¿Cuántas empresas pueden decir los trabajadores de esta empresa la quieren a tal punto que promovieron un plebiscito para defenderla? Porque cuando contestaste recién lo dijiste clarito, fue la primera impresión. ¿Qué siente el trabajador? La quiere a la empresa. No, es un punto de partida interesantísimo. No es menor. Sí, sí, Me quería bueno. quedar también con algo que decía el presidente, ya voy con usted, doctor, que decía el presidente de Antel con respecto al tema de los avances tecnológicos y, por ejemplo, la llamada gratis de WhatsApp. Hoy con Carlos, cuando estábamos mirando una aplicación en el celular, decíamos, ¿a cuántas cosas le estaremos diciendo que sí en este momento por obtener gratuitamente este servicio? Vamos a hacer una pausa. Ahora hablamos de ese tema, de los avances de la tecnología, hablamos de la situación de AFE, hablamos de los trabajadores públicos y Barceló van a pagar un café. Sí, Lo promete, sí, por favor. sí. Le voy a pasar una aplicación, tiene que poner permitir y yo pago café hasta el año que viene. Y va su próxima factura de Antel. Ya venimos. Segundo bloque de Encuentro Central. Habían quedado pendientes algunas cuestiones antes de ir a la pausa. Algunos dicen que estos datos que proporcionamos a las distintas aplicaciones, lo que se denomina la Big Data, es de alguna manera el petróleo del siglo XXI, que es un elemento tan rico para que sea rica mucha gente, eso sin duda, pero está allí presente. Había quedado un poco pendiente este tema, ingeniero. Sí, bueno, la tecnología tiene eso, ¿no? O sea, uno tiene que tener sus precauciones, pero también si a su vez quiere disfrutarla, aprovecharla, utilizarla como herramienta, un costo tiene. Claro. El costo es posible que sea el que la información que uno aporta sea, digamos, utilizada por la empresa con fines que están cuando uno dice acepto están expresados, ¿no? En la letra chica. Posiblemente sea publicidad, uno está aceptando recibir publicidad, recibir que esa información va a ser compartida con otras empresas, pero bueno, hay que tener sus precauciones y son los pros y los contras, ¿no? Creo que también los jóvenes hoy la manejan de otra manera, ¿no? O sea, la información que ponen en las redes sociales, saben, porque yo le digo a mis hijos, sabes que esto que estás publicando acá es un pizarrón a todo el mundo, y lo escriben igual y bueno, y hablando y lo entienden de esa manera, entonces también la sociedad se va adaptando a eso, ¿no? Pero bueno, hay que tener esa precaución, tiene un valor importante, que también hay que tener cierta regulación en un sentido de que de lo contrario va a ser muy difícil poder sostener determinados servicios, determinadas empresas van a poder sobrevivir si solo el servicio que se brinda es gratuito en todos lados, ¿no? O sea, claro. Y tendremos, ingeniero, difícil en un futuro cercano los celulares de Ansel, por ejemplo, para pagar en lugar de una tarjeta de débito o de crédito. Sin duda, los Ansel creo que ya no, pero los de Antel sí, pero le cambiamos el nombre. Claro, es cierto.
Pero sí, el nombre es muy fuerte lo que en su momento. Queda registrada la marca. Se va a poder pagar. Con el De celular. hecho, hoy se puede pagar. Sí, hoy ya se puede, pero Con el bueno. servicio, pero tiene un desarrollo Claro. todavía que es mínimo. Perdón, ¿me permite el celular un momentito? Sí, No, se va a poder pagar y cada vez más. ¿Y Y de de qué hecho tiempo es uno estamos de los hablando? grandes desafíos de Antel, porque de lo contrario, Antel y también bancos locales, ¿no? O sea, nosotros tenemos que trabajar con un banco porque hay que tener un banco siempre atrás los temas financieros requieren de un banco. Entonces estamos trabajando con el Banco República para eso. Porque de lo contrario van a haber otras soluciones que aparezcan y pasen por arriba a lo que estamos haciendo nosotros. ¿Viste cómo se pueden hacer cosas públicas? Si nosotros, Ante el Banco República, claro. ante la Intendencia Municipal de Montevideo, ante la Arena, se pueden hacer cosas. ¿De qué Público, tiempo estamos público. hablando aproximadamente? Otro PP, pero Público. No, o sea, de hecho nosotros hoy, por ejemplo, tenemos anunciamos una aplicación que es muy básica, pero uno puede con el celular ir a comprar, está en el local de Nuevo Centro Shopping funcionando, le llamamos Antel Go, que uno entra, hay un pequeño espacio dentro del local comercial, hay unos celulares en oferta, todo con el celular, agarra la caja del celular, la pone arriba de un sensor, la pantalla le indica que pasa el celular y sale. En un minuto entró y salió y se llevó un celular. Eso ya está funcionando, Ya está allí en el funcionando, nuevo ya está centro funcionando, shopping. y lo pagó con la cuenta de Growport. Claro, claro. Hablábamos del ferrocarril, Sí. hablamos de ómnibus de pasajeros, de camiones transportando carga, y uno dice, ¿y el futuro por dónde pasa? Bueno, Entonces, yo quería acá unir varios temas. ¿Cómo no? Porque se habló de inversiones, se habló de empresas públicas y se habló de funcionarios públicos. Entonces, yo quiero hacer más o menos este encuadre. Todas las empresas públicas, cuando comienza el periodo, aparte del presupuesto, del proyecto de presupuesto anual que tenemos que hacer un plan de inversiones para los 5 años que se llama Sistema Nacional de Inversiones Públicas, el famoso SNIP, que están los formularios que reparte OPP. Entonces nosotros ponemos, por ejemplo, en infraestructura vamos a hacer, rehabilitar tal ramal, objetivo tal cosa, qué se espera tal cosa, qué se necesita esto. Todo eso nosotros lo hicimos, tenemos un capítulo muy importante de telecomunicaciones porque trabajamos mucho con Antel, hablando del público, Antel utiliza las vías ferrocarril para la fibra óptica, nosotros tenemos las telecomunicaciones, en este momento estamos pasando del sistema de control de trenes tradicional por el aro a un control satelital. ¿qué es el aro? Discúlpeme. Hay que pasar un tren por un aro, ¿no? Sí, pero la tecnología hace cualquier cosa. Difícil. El aro lleva, digamos, para hablar en términos más criollos, una posta donde la estación de origen le da el permiso al Habilita. maquinista para llegar hasta la estación de destino. Correcto. Entrega eso y recibe otra posta y así va pasando. Eso va a ser sustituido por un sistema satelital que ahora ya está para empezar a funcionar en forma conjunta con el sistema manual hasta que se elimine el manual. Eso requiere una gran coordinación con Antel. Nosotros tenemos todas nuestras bases de datos en Pando, somos de los primeros inquilinos de Data Center. data center. Y por ejemplo, las locomotoras tienen un equipamiento, tienen una pantalla donde el maquinista va recibiendo indicaciones, va transmitiendo novedades, está en conexión, y los DMU, que los coches motores, se manejan con una tablet. O sea, hablamos de tecnología, se podría manejar teóricamente hasta con un celular, Claro. ¿no? De hecho, por ejemplo, en el interior, yo he visto nuestro personal de repente trabajando en una zorra motor, o en una máquina perfiladora, lo que sea, sacar el celular, porque la gente enseguida le encuentra el jeito a la cosa, ¿no? Y el que trabaja todos los días, mucho más. Claro. Sacar el celular y calcular a qué velocidad va el tren, cuánto me falta para llegar acá. Eso está perfectamente digerido. Ahora, ¿qué pasa? Viene un segundo plano, Sí. ¿no? Porque todas esas empresas son como una especie de holding del Estado, Claro. ¿no? Que no es que cada una sale a tirar tiros para donde se le cante al directorio. Y ese papel lo cumple el OPP, de acuerdo a nuestro ordenamiento. Pero después que la OPP, como nosotros nos dijo, preciosos los planes de inversión, cuando uno va a golpear a la calle Colonia, Se complica. se complica.
Vení la semana que viene. Sí. Vení el 30 de febrero. Seguí participando. Entonces, ahí ya la cosa se pone un poco más, se pone un poco más espesa, ¿no? Y eso adentro de las empresas, lógicamente que resiente la actividad, ¿no? De repente uno desearía, tiene el plan, lo tiene desarrollado, lo tiene aprobado, no se puede ejecutar porque no existe ese ingreso o esa disponibilidad. Yo estoy hablando del caso de AFE, que al ser una empresa que construye, no es una empresa que está destinada a facturar como otras empresas que brindan servicios. Claro. Entonces, todos esos fondos vienen de rentas generales y una pequeña proporción va de la explotación que nosotros hacemos de nuestros propios bienes. Bueno, está el tema SELF, el tema AFE, ¿cómo coordina eso? Bueno, ahí entramos en otro tema que también es muy interesante porque se ha desarrollado todo un andamiaje que es como una especie de patología dentro de las empresas públicas, no sé si comparte mi opinión, que son las sociedades anónimas de propiedad de las empresas públicas, ¿no? Que es una sociedad anónima. Yo tenía un viejo profesor en la facultad, el doctor Roca, el padre Roca Couture, que nos decía, muchachos, la sociedad anónima es una sociedad que se constituye para hacer cosas que no tienen nombre. Conozco una en Carnaval. Esa sí, ahí está. Y anda bien eso. Esa anda bien, esa anda bien. Entonces, ¿qué pasa? A veces las empresas públicas, por distintos motivos, algunas por tener que actuar en el exterior, tenían que constituir una sociedad anónima en ese país para actuar. Por ejemplo, creo que Antel actuó, no sé si en Turquía, en Perú, en varios. Tenemos en Brasil y en Argentina. Pero después eso se empezó a usar como herramienta en un momento como para decir, bueno, evitemos la burocracia de las compras estatales por este lado, algunos un poco más maquiavélicos, evitemos la inamovilidad de los funcionarios, la imaginación, ¿no? Las normas de contabilidad y administración financiera han ido avanzando en ese sentido porque esas empresas entran adentro del balance consolidado de fin de año de cada empresa pública, o sea que el Tribunal de Cuentas sabe qué es lo que pasa con el dinero. Pero en mi opinión personal sería mucho mejor encontrar los caminos para flexibilizar la actuación de las empresas públicas y no crearles esos laterales que dan lugar a veces a problemas, ¿no? En el caso de Antel, por ejemplo, cuando toda la parte celular entró en competencia, disculpe que me meta en un campo que no es el mío, cuando entró en competencia, en una ley de presupuesto se incluyó dentro de las causales de compra directa la compra cuando el servicio está en competencia con un privado, porque si alguien dice yo tengo este local para una empresa de telefonía móvil, viene A, viene B, ofrece y Antel tiene que hacer un proceso de 6 meses, murió. No compite. No compite. No, se ha generado legislación para favorecer esa competitividad. Digamos. Claro, que por ejemplo en el caso nuestro de AFE, nosotros lo hemos usado, porque eso después se extendió a otras empresas, en el sentido que también estamos en un mercado competitivo, porque por ejemplo el transporte de pasajeros no es monopólico, de carga tampoco, entonces, pero yo creo que sería mucho más sano para las empresas mismas, para las empresas públicas mismas, que esas administraciones estuvieran adentro, porque incluso yo he escuchado miembros de la oposición, digamos, atacar a las empresas públicas por ese flanco, ¿no? Más adelante, si les parece bien, vamos a hablar de la capacitación en estas dos Y le voy empresas. a poner un pequeño, ahora que hablamos de la estación central, Sí. una pequeña cosa. En su momento el Banco Hipotecario creó SADUF, Sociedad Anónima de Urbanización Fénix, para el famoso Plan Fénix. Esa sociedad tiene un directorio mandatado por el directorio del banco. Cuando empezaron los problemas para reivindicar el edificio de la estación y de la playa Maniobra, que habían sido vendidos en el año 98, hace 20 años,
porque se reabrió la estación con esa iluminación, pero se vendió hace 20 años. O sea, no lo tenemos que perder de vista. Se iniciaron juicios, o sea, el directorio del banco ordenó a SADUF iniciar juicios para reivindicar. Los juicios se iniciaron y cuando cambió en el interín que cambiaba el directorio en el año 2005, las autoridades de SADUF, desconociendo lo que el banco había marcado, desistieron de los juicios, lo cual provocó todo el enorme lío judicial que hay hasta hoy. Hasta el día de hoy. Entonces, una empresa, una sociedad anónima de un banco del Estado termina creando... Un ejemplo directo de la falta de coherencia en la gestión de ambas. Exactamente. O sea, Gabriel decía y hablaba de la camiseta de los trabajadores, de alguna manera, si me permitís el término, y en cuanto a querer a la empresa, como Carlos también lo apuntaba. A tal punto, Gabriel, que ¿ustedes creen que es importante que los trabajadores integren el directorio de las empresas públicas? Lo seguimos sosteniendo, como también que los usuarios participen del mismo. Es un reclamo, viejo reclamo que viene de mucho tiempo atrás, que hasta ahora no hemos encontrado voluntad política de los distintos gobiernos, sin problema ninguno, de avanzar en ese sentido. Pero tres cosas. Sí. Es cierto que de alguna forma se ha mantenido algún tipo de consideración con Antel por la competencia atroz y feroz, más allá de que estamos en un 50%, 53% del mercado, pero es feroz y atroz la competencia que estamos teniendo con dos multinacionales, ¿no? O sea, no podemos considerar a Claro y a Movistar como que son dos empresitas uruguayas que salieron a la rueda a competir con nosotros, ¿no? No, son dos multinacionales que compiten en el mundo y se dividen en el mundo de las telecomunicaciones entre las dos. O sea, acá, errores que se han cometido es considerar a las dos como empresas nacionales privadas, por tanto tienen determinados beneficios que incluso nos pagan el impuesto a patrimonio. Y las demás tienen que pagarlas todas. Todas, ¿eh? Ahora, esto no quiere decir que estamos defendiendo lo público porque es mejor, no estamos diciendo eso. Estamos diciendo que hay otra forma de hacer las cosas que no es la que nos tienen acostumbrados. La participación de los privados en algunas áreas estratégicas del Estado que tienen la obligación de tenerlo es para buscar un rédito económico, no para ver a quién le brinda algún servicio. Eso lo hacen los privados, es así, no hay vuelta, no hay forma de hacerlo. El resto, las empresas públicas tienen la obligación de recaudar, porque si no desaparecen y quedan sin sustento, evidente, pero también de intentar volcar todo lo que tienen para que todos usen lo mismo. El plan Ceibal no sería una realidad hoy sin Antel. Ahora, nadie dice nada. Cada vez que aparece algún beneficio de Telefónica Fundación, lo aplauden. Y sin embargo, Antel le da casi el 99% de la conectividad y los recursos técnicos para preparar a esos que trabajaron y que se involucraron, igual que el plan de Villapitá y que todo lo que de alguna forma permite que nuestros hijos y mayores accedan a toda la tecnología en forma libre. Eso es una obligación real que tienen para hacerlo. Los privados no lo tienen. Entonces digo, también es bueno hablar de esto, porque si no, cada 2 por 3 aparece el fantasma de la inamovilidad, como decía Luis. Y nada, no te voy a escuchar hablar algo así, hablar de la inamovilidad no es el tema de la inamovilidad. Acá si vos robás te echan, y si vos sos un buen trabajador no te van a echar. Como en los privados es igual. Si vos sos un buen trabajador, a no ser que, como acostumbran ahora a hacerlo, se van y te dejan sin trabajo, pero ahora se aprobó recientemente la ley de insolvencia patronal que de alguna forma ahora no va, está malísimo también, ¿no? Pero bueno, estuvimos 150 años también nosotros muy golpeados, ¿no? Hay opiniones con respecto a ese tema. No, el tema de la inamovilidad del funcionario público es uno de los grandes mitos del Uruguay. Ajá. Porque lo que establece la Constitución es que los empleados que gozan de inamovilidad, o sea que para ser destituidos requieren de venia del Senado, son los funcionarios de carrera de la Administración Central y nadie más, ni siquiera los militares, ni los policías, ni las empresas públicas, ni las intendencias, nada. Queda el restito, o sea, cualquier persona que estudie eso objetivamente, digamos, más allá de que se diga en forma pública, se englobe a todos los funcionarios públicos dentro de la inamovilidad, digamos, la inamovilidad en Antel no existe, ¿no? O sea, la única garantía de la inamovilidad es el sumario, la intervención de una comisión asesora que está integrada por representantes de los funcionarios y la opinión de la Oficina de Servicio Civil, y el directorio destituye. O sea, no hay ese tipo de
de cosas, ¿no? Sí. ¿Usted está de acuerdo, ingeniero, con la participación de los trabajadores en el directorio o en los directorios de las empresas del Estado? Yo puedo tener mi opinión, pero para mí es un tema sin duda político Claro. y digamos, yo creo que a los directores, como se establece así en la Constitución y en las leyes de creación de las empresas públicas, es el Poder Ejecutivo quien pone la responsabilidad y define y después presenta en la venia al Senado para que eso se defina, ¿no? Entonces, creo que es un tema de discusión en ese ámbito y bueno, yo en esos temas Sí, por supuesto. Mientras tanto hay que utilizar- tengo el impedimento de estar dando una opinión. Pero mientras tanto hay que aprovechar algunas instancias que tenemos hoy, Sí. como es el mecanismo de las relaciones laborales y la negociación colectiva, que permite negociar, acceder a información, Sin duda, intercambiar sí, sí. opiniones, ver la estrategia de la empresa, ponernos de acuerdo, qué aporte podemos hacer los trabajadores. Digo, eso nosotros en Antel lo hemos explorado y la verdad que nos ha salido bien a todos. Es momento de hacer mucho un... Ese trabajo hay que hacerlo, Hay que sin hacerlo, duda. sí. Es momento de hacer una pausa. A la vuelta de la misma les vamos a proponer hablar acerca del futuro del trabajo, el trabajo del futuro. Antel allí tiene un papel bien importante, la opinión de los trabajadores y también de quienes están al frente de las empresas del Estado. ¿Le parece bien, Marcelo? Pero notable. Perfecto. Bueno, tramo final de Encuentro Central que seguramente va a tener distintas opiniones con respecto al tema que vamos a tocar a continuación, y es el futuro del trabajo o el trabajo del futuro. Hay muchísimos ejemplos de cómo la tecnología ha avanzado a tal punto. Voy a volver a utilizar La cajera. la cajera del supermercado, pero lo quiero decir seriamente porque parece broma, pero en realidad es un ejemplo muy, muy a la mano. También podemos hablar del portero virtual y podemos hablar de muchísimos peaje. ejemplos. El peaje, muchísimos ejemplos que hoy día están modificando el mundo laboral. ¿Cómo se ve desde Antel? ¿Cómo se está capacitando a sus trabajadores? ¿Qué visión se tiene de este tema, ingeniero? Bueno, creo que la clave justamente es la capacitación, ¿no? La adaptación a las tecnologías y a los cambios en el trabajo. Lo que requieren es una gran capacitación. Y una gran capacitación con visión hacia el futuro, digamos. ¿Cuáles van a ser los trabajos del futuro o las tecnologías del futuro en las cuales los más jóvenes, sobre todo, se tienen que ir capacitando para adaptarse a eso, ¿no? Antel, sobre todo, ha tenido grandes cambios y es una empresa que está en permanente cambio. Los trabajadores lo saben porque lo han vivido. Entonces, hemos tenido que estar adaptándonos constantemente, o sea, el que trabajaba en las redes de hace muchos años se fue transformando incluso en el cobre mismo, tenía que adaptarse a los nuevos tipos de cable de cobre, que eran a veces eran más sencillos. Ahora apareció la fibra óptica y lo que se hizo fue una gran capacitación para que los trabajadores siguieran trabajando en esa tecnología, ¿no? Claro. En algún momento hubo alguna desconfianza, alguna duda, cuando le explicamos y le transmitimos que esa era la línea, se sumaron al cambio y bueno, y eso es lo que me parece que es el rumbo que hay que hacer. Hay que capacitarse para prepararse a ese futuro que a veces llega y si uno no está preparado, Sí, me el parece problema que queda de ya lado. llegó. Claro, y que queda de lado. Claro. Entonces, ahora hay muchas tecnologías, creo que la tendencia es a trabajos menos manuales, menos rutinarios, menos incluso físicamente menos exigentes, que también tiene el mayor descanso en la semana también, es otra línea moderna de hacia dónde va el trabajo. Hace poco vi una noticia en un país europeo que hablaba de la jornada de los 4 días a la semana, en lugar de los 5 días a la semana. Bueno, eso lo permite si uno se capacita y si acepta las nuevas tecnologías en beneficio de todos, ¿no? ¿Qué opinas, Gabriela? Voy a tomar lo que dice A ver, mi compañero presidente. Reducción de la jornada laboral, menos trabajo físico con el consiguiente menos daño en el cuerpo del trabajador. Son algunos de los elementos que se utilizan a favor. Los que están en contra dicen, bueno, mucha gente se va a quedar sin trabajo, esto afecta, al empresario no le importa la capacitación, si la tecnología viene y avanza y los números le dan, es por ahí. Es que es un problema. Es un problema según la óptica y el cristal que lo vea.
Si lo vemos nosotros al lado de trabajadores públicos con una consideración determinada, donde hemos tenido determinados avances en la construcción de las nuevas relaciones laborales, podemos llegar a determinadas conclusiones que permiten que un montón de compañeros se capacite para atender otras áreas que van a seguir proyectándose en el futuro. Mientras tanto, hay un sector mucho más maduro, que viene de muchos años, acostumbrado a hacer la misma tarea, que hay que ver de qué forma también se involucran a otras áreas sin tener pérdidas ni económicas ni laborales. Ahora, si esto lo volcás para el privado, el capital no va a mirar nada. Lo que va a ver es que el desarrollo de la robótica o el desarrollo tecnológico le va a permitir a él tener menos gente para que le haga huelga, paro y menos salario, pero el ingreso de la plusvalía y la ganancia que va a tener va a ser mayor. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Y esto no quiero decir que nosotros, del lado de los trabajadores, nos vamos a oponer a que la tecnología venga, pero al servicio de la sociedad. No va a suplantar a nadie. Porque si empieza a suplantar, vamos a entrar en un problema enorme. La tecnología no puede suplantar el cariño de una madre o un hijo. La tecnología no puede suplantar el compartir un mate con Carlitos y yo, como lo hemos hecho. La tecnología no puede suplantar el diálogo entre los seres humanos como lo estamos haciendo ahora. La tecnología puede ser una forma de apoyar para que la sociedad se involucre y avance y construya. Para ese lado, estamos todos de acuerdo, trabajando para la capacitación, porque en definitiva los que tienen la obligación de capacitarnos son ellos, los que están con cargo de dirección. Nosotros lo que estamos haciendo justamente es involucrarnos. A algunos nos cuesta más, a otros nos cuesta menos, pero es una cuestión de relaciones humanas. Hay que tener mucho cuidado con algunas cosas. Yo siempre digo lo que vos decís, la cajera. Está bien, aparece el cajero automático, vos ni siquiera tenés que pasás la etiquetita y te vas. Ahora, es un sueldo menos, es una trabajadora menos, a vos te siguen cobrando los productos igual, tenga cajera o no tenga cajera. Entonces, si haces un descuento, capaz que podemos hablar, pero lo que tiene que estar en el medio es una mesa abierta y amplia, tratar de sacarnos de encima todas las cuestiones que nos impidan hablar y hablar de todas estas cosas en concreto, privados, públicos, porque es un problema de todos, Totalmente. de todos. Y no se puede capacitar a ese personal que aparentemente se quedaría sin cumplir una función para que cumpla otra. Le pongo un ejemplo, perdón que ponga un ejemplo, simplemente vinculado inclusive a la realidad pública. Me conté con una persona que hace unos años, no recuerdo exactamente cuánto, pero en el Palacio de la Luz, las ascensoristas en algún momento dejaron de cumplir esa función porque los ascensores eran automáticos. Vos venías y apretabas. Y dijeron, ¿y ahora qué hacemos? Se quedan estas compañías sin trabajo. Las llevaron a trabajar a otra área que era vinculada al tema de las fotocopias, donde había una... Subían y bajaban fotocopias. Y encontraron allí una posibilidad de trabajo. O sea, no quedaron sin empleo. ¿Es viable todo eso? Yo creo que hay una cosa también con la tecnología, porque con nosotros cuando hablamos de la tecnología ya hablamos de un producto que se nos da en la mano. Pero cuando uno introduce una herramienta tecnológica, atrás de eso hay el trabajo de otra cantidad más de gente, que es la gente que programa, que controla, que mide. O sea, se crea otro tipo de trabajo con otro perfil. Se reduce el trabajo físico y se va haciendo más acuciante el trabajo intelectual. Por ejemplo, en AFE antes alguien ingresaba y la empresa tenía que ser autosuficiente, tenía que tener su propio servicio médico porque en el país no había, le tenía que enseñar a los muchachos contabilidad de las estaciones porque a no ser la Academia Titman no había más nada. Entonces la persona de repente llegaba a una determinada tarea después de pasar 25 años. Hoy nosotros, si necesitamos hacer eso, tenemos que tomar una persona que ya tenga esa formación. La gente que va a operar el control del uso de vía es la gente que está en AFE y que hace años que trabajan ahí, pero los que se vayan incorporando tienen que venir con las herramientas informáticas. Porque incluso hay derivaciones que son insospechadas, porque uno tira la tecnología y dice, se terminó. No se terminó. Hasta ahora, vamos a suponer un ejemplo de todos los días en AFE. Hay una tarea que se llama revisar la vía, los revisadores de vía. Circulan todos los días para que la vía esté bien, que no hay un riel cortado, que no hay... prevenir descarrilos, pero no. Encuentra una irregularidad que no puede solucionar él y su pequeña cuadrilla,
y pasa un aviso a control trenes, por ejemplo, en tal tramo, velocidad, precaución 10 kilómetros. Control, eso se lo pasa a ese capataz a su gerente, ese gerente al otro, el otro al otro, hasta que llega control, y control en ese papelito que va en el aro le transmite a la estación que que le tiene que poner a ese maquinista que en tal kilómetro tiene que ir a 10 kilómetros por hora. Con el nuevo sistema, quien implanta la precaución, y además después la precaución se levanta cuando se repara y hace el camino inverso de información. En el nuevo sistema, ese capataz tendría hipotéticamente que tener una tablet y con una contraseña cargar la información de esa precaución, que ya entra automáticamente en todo el sistema y no anda 2 días dando vueltas. Es brutal. Entonces toda la tecnología que hay atrás de eso y eso tiene que ser tan confiable, que toda la tarea de programación y de control es una cosa totalmente nueva que en este momento no existe. Claro, la pregunta es capacitación, o sea, mejor dicho, la respuesta es capacitación. La pregunta es quién la paga. En el caso, por ejemplo, de muchas empresas privadas, no estamos hablando ahora de las empresas públicas. Y ahora hay que aprovechar los mecanismos de negociación, hay que meterlo en los convenios colectivos, hay que hablar de las cosas estas. Hay que incluir en los convenios colectivos determinadas cuestiones que permitan que el trabajador se comprometa, pero que el que me tiene que pagar la capacitación sea que me paga. Claro. No voy a pagarla yo. INEFOP es un buen ejemplo. Es un buen ejemplo. Es un buen ejemplo. Y un buen ejemplo de que se pueden hacer cosas bien. Claro. INEFOP. Empresarios, trabajadores, y están pegando por todos lados, INEFOP, ¿no? Hoy las empresas públicas también es un ataque permanente, pero feroz. Le pegan hasta por gusto. Es una cosa bárbara. Abrir la ventana y las empresas públicas son horribles. Habría que mirar, perdona, sí. Y la ventana abierta es mirar para el otro lado del río y ver qué pasa en Argentina con toda la necesidad de servicio, con la necesidad de cobertura en los lugares donde de repente no es redituable y que no le llega y que le suben y que le suben. Y acá tenemos una realidad distinta, tiene que ver con ese pasado, pero tiene que ver con una forma de haberlo mantenido también, ¿no? Sí, claro, pues yo creo que el tema es que a veces lo que perdemos de vista, por lo menos es la concepción que yo tengo generacional, es que nosotros vivimos en una sociedad y tenemos que considerar la sociedad como un todo, ¿no? Por ejemplo, UTE, si UTE fuera privado, a determinados lugares ni va, porque ¿cuánto es el costo? Claro. ¿No? Está. Otra cosa que sería si UTE fuera privado, si hubiera UTES, una tarifa en cada pueblo, porque el costo es distinto. O sea, ¿por qué voy a pagarle yo el subsidio para la transmisión eléctrica que está en Artigas si yo estoy en Montevideo y a mí el cable es de 2 metros? No sé si me explico. Sí, está claro, está claro. Es claro que si no hubiera empresas públicas que brindaran servicios de telefonía y de electricidad, hoy no tendríamos escuelas rurales con internet y menos los servicios que brindan las demás. Ahora, también es cierto que especialmente UTE, a medida que avanzó la energía alternativa como es la eólica, se nos dijo a todos que la energía iba a bajar. No bajó, al contrario. Entonces también estas cuestiones también son un parte de una cuestión que tenemos dificultades y problemas y que lo hemos manifestado públicamente. ¿La energía eléctrica puede bajar? Sí, puede. Habría que abrir, ingeniero, una especie de diálogo social vinculado a estos temas con empresarios, trabajadores, empresas del Estado. Sin duda, son temas muy importantes hacia el futuro y que los impactos cada vez van a ser más fuertes, ¿no? Él dice una cosa muy interesante en ese sentido, que yo tampoco quiero dejar pasar por alto. La tecnología aplicada intensivamente de repente en una empresa le produce a esa empresa una ganancia enorme, ¿no? Y va a su bolsillo, y eso de repente va en detrimento de otros sectores. Si nosotros consideramos la sociedad en su conjunto, esa ganancia debería ir para el resto de la sociedad. En este momento hay estados que están planteando el tema de la renta básica mínima. O sea, hay gente muy desplazada por la tecnología y se plantea la necesidad de que todo el mundo tenga un cierto ingreso, más allá de que la persona
trabaje efectivamente en determinado lugar o no pueda acceder al trabajo porque se quedó sin su puesto, ¿no? Nos quedan los minutos finales, si les parece repasamos un poco el tema de empresas públicas sobre el final, para que no se ponga celoso, porque yo hablé de la estación central, usted me cuenta de la Antel Arena, ¿no? Con los últimos detalles. Lo dejo a usted, doctor. Bueno, no, yo creo que el tema, digamos, de las empresas públicas, un poco el déficit que tiene en este momento del funcionamiento es la no coordinación de los esfuerzos de las empresas públicas. Que ver a cada uno como un kiosco es suicida. Incluso aplicar adentro de las empresas ese concepto de aislamiento, de a mí me va fenómeno y no me importa cómo cierran los números de los demás, no. Y hay una pequeña anécdota que yo quería para vincular a AFE con Antel. Cuando se suprimió la remesa de coche motores que estaba en el predio de ANP, donde hace la curva la Rambla, uno de los elementos que se quitó fue la giratoria, que es la mesa giratoria que se utiliza para girar las locomotoras, los coches motores. Esa giratoria está basada en una piedra central muy grande sobre la cual se apoya todo el sistema. Esa piedra que fue sacada de ahí fue la que fue usada como piedra fundamental de la torre de Antel. ¿Vieron? No sabía. Muy buena anécdota. No la tenías, Gabriel. No la tenía, no puedo. Un minuto, te dejo un minuto para el cierre. Bien, cortita. No, el tema es buscar la forma de que todas las empresas de alguna manera tengan la optimización. Lo decía bien Luis, clarito, bien concreto. Si Antel tiene un data center, usemos todo el data center de Antel. ¿Por qué tengo que hacer yo un data center, Banco República, el otro? ¿Por qué? ¿Qué buscar competencia entre nosotros? Usemos ese, si lo tenemos, aprovechémoslo. Y lo otro es que empresas públicas es país, es soberanía, es patrimonio, es sociedad, es cultura, es educación, es trabajo, es salud, es compromiso con el futuro. Y eso creo que es fundamental, por eso tenemos que defender la muerte. Bien, yo me equivoco, ingeniero, hay una ley que se votó durante el gobierno de Mujica que todos lo que tenga que ver con datos y servidores tenían que estar volcados acá en el país. Sí, hay legislación, no No se está está estrictamente definida. O sea, hay determinadas casuísticas que no cumplen con Claro, eso. fue un poco con lo que decía Gabriel. No está tan claro, digamos, el requerimiento, ¿no? Bueno, ¿se viene en la Antel Arena? Sí, se viene el 12 de noviembre. ¿Vamos a estar ahí? Vamos a estar ahí el 12 de noviembre. Y creo que arranca un periodo muy especial después porque ya hay muchos espectáculos proyectados. Nos asombró realmente que en menos de 2 meses hay 5 o 6 espectáculos de gran nivel, y entonces 2009 va a ser ¿Algún espectáculo de carnaval vamos a hacer ahí? y alguna cosita, Sí, capaz sí. que sí. Bueno, Sí, lo vamos a veo, hacer, lo veo sí. venir, Se lo veo venir. levantó Sociedad centro, Anónima capaz que... Te levantó un centro, No utilice la... No se puede hacer eso. No, por favor. Estamos un paso adelante de PER, ¿te das cuenta? Nosotros ya sabemos, ya vamos a estar. Pero ya con los gauchos patones ya está... Bueno, señores, ha sido un gusto tenerlos por aquí. Muchas gracias por compartir este café. Marcelo, como siempre, convidó a la vuelta. Generosamente. Así que será hasta un próximo encuentro en la televisión pública de Uruguay. ¿Le parece bien? Nos encontramos el próximo viernes. Déjeme pensar. Sí, el viernes que viene estamos acá. Hasta el viernes. Muy bien, gusto. Si esperas coches, pasan tranvías. Así es mi tierra que se resfría y está engripada de hace 1000 días. ¿Cuándo sanará